Hoy me acompaña el Renault Captur, un SUV pequeño que además es híbrido y sostenible y tiene un precio inferior a 30.000 euros. Lo habrás mirado junto a otros modelos como pueden ser el Nissan Juke o el Hyundai Kona, aunque en la review de hoy te voy a intentar decir por qué podría ser este coche con etiqueta Eco tu próximo todocamino para los años venideros. Contentar a todo el mundo no es una tarea sencilla, de hecho es una proeza al alcance de muy pocos personajes. Recordaría a algunos como Keanu Reeves, Whitney Houston o José María Gutiérrez Guti. También lo puedo decir de una serie que hace unos años unió a toda una generación, y esa sería Pokémon. Lógicamente todos recordamos la canción, tenemos merchandising y también muchos recuerdos relacionados con esta serie que sigue a día de hoy. Y si yo fuera Sketchum, como me podéis ver aquí reflejado, y tuviera pues la posibilidad de recorrer el mundo cazando Pokémon, utilizaría una Pokéball muy clara. Esa sería el Renault Captur. Al final es un coche que tiene las capacidades de capturar a todo el mundo, tiene esa posibilidad de cautivar gracias pues a ser un B-SUV que tiene electrificación y también muchas bondades más. Y todo ello desde un precio de 27.016 euros para esta versión híbrida, aunque también tendríamos una versión de acceso que parte de poco más de 21.000 euros. Todavía es pronto para entrar en detalles con este Renault Captur, pero ya te voy a adelantar que lo que más me ha gustado de él ha sido su completo equipamiento, que tenga también una gama de motores muy extensa y por último los consumos muy reducidos de esta versión híbrida. Y como decía, antes de entrar a fondo con esta review te voy a recomendar como siempre que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en todas las redes sociales. Es muy importante para nosotros y también para ti para estar al tanto de todo lo que lanzamos. Y ahora sí, vamos a lo importante. Renault Captur, te elijo a ti. El Renault Captur es un coche que entra por los ojos. Esto ya lo dije hace un par de años cuando probé la versión híbrida enchufable. Y ahora, pues de 2021 pasamos a 2023 y sigo reafirmándome lo dicho. Es un coche atractivo que, como digo, entra por los ojos y para mí pues destaca por sus cuatro costados. Si comenzamos por el frontal, vemos un capó bastante esculpido, con nervaduras bastante marcadas y que desembocan precisamente en la zona de la parrilla. Es la protagonista de este frontal y va en un acabado en color negro que sí que es nuevo. También es nuevo esa opción que tengamos el logotipo en color negro, aunque eso ya hablaré a continuación. Con este acabado en negro pues se va estrechando hasta la zona de los faros, unos faros con tecnología LED y que a mí también me gustan por su forma lumínica y sobre todo por este añadido. Como podéis ver, es una forma de lágrima para luz diurna. Lo que me gusta menos es que tenemos la parte inferior unas tomas de aire. Sí, dirás, son bastante deportivas, pero si meto el dedo, aquí veo que no hay nada. No son operativas, no son funcionales y por lo tanto a mí lo falso no me gusta. También nos ha sorprendido gratamente el número de elementos específicos que tiene este Captur E-Tech Engineered, que es el acabado tope de gama. Tiene cierto cariz deportivo gracias a los detalles dorados en los paragolpes, en las molduras de las puertas e incluso en las llantas de 18 pulgadas. También da contraste la carrocería bitono con el techo y los retrovisores en negro, que además suma otros componentes como los logotipos, las lunas tintadas o la antena tipo aleta de tiburón. Eso siempre que queramos equiparlo, no como en esta versión. En mi prueba anterior del Renault Captur dije que uno de los puntos fuertes eran las posibilidades de personalización que tenía. Citábamos hasta 90 combinaciones entre color, de techo, de carrocería e incluso pues teniendo diferentes modelos de llantas. En este caso se ha reducido un poco la gama, hemos pasado de tener 11 colores de carrocería a tener 7 y se mantienen 3 para el techo. Y como podemos ver también pues se pueden lograr configuraciones tan interesantes como la que tenemos aquí. Tenemos un color azul muy llamativo que hace pues ese contraste con los detalles de E-Tech Engineered, ese acabado que ya hemos nombrado, y por supuesto tenemos aquí una zaga con mucho carácter. Parte superior, pequeño spoiler de techo, pues un juego que suelen hacer casi todos los todocamino y sobre todo pues me gusta la zona central del portón. ¿Por qué? En primer lugar porque tenemos una firma lumínica muy reconocible gracias a estos faros, estos pilotos traseros con forma de C y tecnología LED, y también me gusta que en este caso se ha optado por el color negro para el logotipo y también para el nombre del modelo, que tenemos aquí Captur en un tamaño muy destacado. No puede faltar la firma de E-Tech para decir que es un coche híbrido y también es específico toda la parte baja. Tenemos una especie de difusor que a mí no me encandila precisamente, porque si os fijáis tenemos la parte baja en negro y tenemos dos salidas de escape como en dorado, a juego con esos detalles, pero si os fijáis bien, como os digo, son totalmente falsas y a mí eso por supuesto que no me gusta.
El Renault Captur se trata de un SUV pequeño con todas las de la ley. Queda encuadrado justo en medio de rivales como el Hyundai Kona, que es algo más grande, y el Nissan Juke, ligeramente más corto. En este caso tenemos una longitud de 4.227 milímetros, una anchura de 1.797 milímetros y una altura de 1.576 milímetros. Eso se traduce en un pequeño crecimiento en dimensiones respecto a su antecesor, y se queda con la misma distancia entre ejes de 2.639 milímetros. Del exterior del Renault Captur dije que me parecía atractivo y que parecía que estaba todavía bastante bien actualizado a pesar de haber salido hace un par de años. Y del interior tengo que decir exactamente lo mismo, gracias a su tecnología que para mí es una de las más completas de ese segmento y de las más utilizables también. Comienzo pues hablando principalmente de esta pantalla que es la táctil principal de 9,3 pulgadas en disposición vertical. Es como si fuera una tablet, como podéis ver, de un tamaño muy generoso. Sí que es verdad que tiene unos bordes también que hacen que le reste algo de diámetro a esa pantalla, pero me gusta mucho su integración. Al final no sobresale mucho por encima del salpicadero, está bien fijada y también en una posición cercana a la vista de la persona que lo está conduciendo. Por lo tanto, no va a hacer falta que desvíe mucho su atención de la carretera. Además de esto, tengo que decir que en tamaño 9,3 pulgadas es generoso, está algo por encima de otros rivales como el Nissan Juke, aunque todavía está algo por detrás de algunos lanzamientos recientes, como es el caso del Hyundai Kona, que tiene ya 12,3 pulgadas. Y una vez dicho esto, he de añadir que también tenemos otras bondades que voy a ir repasando a continuación. Destaca precisamente por su facilidad de manejo, teniendo toda la información bien estratificada en varios niveles. Cuenta con algunos botones de acceso directo para que no nos distraiga tanto, por no hablar de que la climatización sigue siendo analógica y se controla a través de unas ruletas con pequeñas pantallas para que en todo momento sepamos cómo está configurada. Un acierto, como también lo es la conectividad tan destacada gracias a Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. Solamente echamos en falta que alguno de los huecos para dejar el smartphone, uno superior y otro inferior por la forma de la consola central, tuvieran carga inalámbrica. Y si seguimos hablando de digitalización en este nuevo Renault Captur, no me puedo saltar la instrumentación digital de 10 pulgadas. Esa pantalla que queda justo a través del volante, que la vemos siempre desde la posición del conductor y que tiene pues la posibilidad de personalizarse en función a la información que queramos ver en cada momento. He de decir que no es mi favorita del mercado, creo que hay coches en los que está mejor integrada o que tienen más funciones, porque aquí al final siempre noto que me falta algo. Sí que es cierto que a través del volante multifunción puedo ir modificando lo que veo, puedo ver el consumo, puedo ver de qué motor me viene la potencia o puedo ver pues otras cosas de la navegación. Y sin embargo, pues no me gusta tanto el diseño, no me gusta tanto pues esa disposición de esta pantalla. Aunque he de decir que sí que es muy positivo que tengamos pues ese cambio entre los modos de conducción para saber de un vistazo si voy en modo Sport, si voy en el MySense o en el Eco. Además de esto, me gusta del Renault Captur eso, precisamente que tiene botones analógicos. Lo tenemos aquí en el volante, pero luego también tenemos varias botoneras repartidas, pues sobre todo por el salpicadero y en la zona de la consola central. Y eso al final me gusta porque está digitalizado, pero al mismo tiempo me parece que todavía piensa en esos usuarios que no están tan acostumbrados a tocar las pantallas y que están más acostumbrados a tocar botones y por lo tanto tenemos más facilidad para controlar ciertos aspectos, como es el caso de la climatización. Si vimos que por fuera había detalles del acabado E-Tech Engineer, por dentro queda replicado a través de las molduras doradas de las salidas de aire. Pero no queda ahí la cosa, también tenemos más calidad que en otras versiones gracias a las inserciones en efecto carbono. Asientos deportivos con una tapicería específica y pespuntas en contraste, pedales de aluminio o el logo de la versión en el volante. En todo caso, todavía hay elementos y controles de plástico más duro y de peor tacto que nos hacen ver que seguimos a bordo de un vehículo generalista. No podemos olvidar en ningún momento que el Renault Captur se trata de un B-Sub. Es un todocamino de pequeñas dimensiones que al final va a estar bastante limitado en su interior. Las plazas delanteras no he comentado nada porque ahí vamos sobrados, los asientos son muy cómodos además y pues, vamos a tener espacio en todos los costados. Aquí, cuando pasamos a la segunda fila, el acceso es bastante cómodo, me ha sorprendido que la apertura de las puertas es bastante amplia y aquí pues, podemos llegar de una forma bastante fácil. En las plazas laterales tampoco me veo muy comprometido, tengo bastante espacio para las piernas. Como siempre, recordar que yo tengo una altura de poco más de 1,70 y que este asiento está ajustado a mi medida. Y aún así, pues como digo, espacio para las piernas y para la cabeza voy a estar un poco más justo. Aquí me sobran apenas 2-3 dedos si voy totalmente erguido, que es la posición más cómoda, y por lo tanto, pues ahí sí que vamos a encontrar limitaciones, sobre todo para esas personas que miden más de 1,80. Una ventaja que me parece principal, trascendental en esta segunda fila de asientos es que tengamos una banqueta totalmente desplazable longitudinalmente. Nos podemos mover hacia adelante hasta 16 centímetros y eso lo hacemos tirando de este gancho, de esta maneta de debajo del asiento y moviéndonos hacia adelante. Sí que es cierto que aquí estaría muy incómodo, aquí estaría mis piernas tocando con el asiento delantero y que no sería viable hacer un viaje así, pero le estaríamos liberando espacio al maletero del que hablaremos a continuación.
Por último, decir que tenemos una pega principal en esta segunda fila de asientos, que es la plaza central, carente de forma y con un tubo de transmisión bastante prominente. Sin embargo, perfecto para viajar 4 y también con algunas bondades como las salidas de aire acondicionado, tomas USB o una toma de 12 voltios. Y llegamos al maletero, que es uno de los puntos negativos de Renault Captur. Ya dijimos que el de serie, una versión de combustión tradicional, tiene 422 litros de capacidad, que ya está claramente por debajo de la media. Pero es que en el caso de los electrificados, esa capacidad baja aún más. Estoy con la versión Full Hybrid, la E-Tech, y en este caso tenemos 326 litros de capacidad. Como os digo, por debajo de la media. Y luego ya si pasamos al híbrido enchufable, a esa versión que también pasó por el canal hace un par de años, ya os dije que se quedaba en apenas 265 litros de maletero. En otros modelos como el Nissan Juke o el Hyundai Kona no se reduce tanto en las versiones electrificadas y por lo tanto va a ser un hándicap en este Renault Captur. Aunque también he de decir que tiene otras bondades y que vamos a mencionar a continuación, como este hueco de debajo del maletero. Además de tener una boca de carga bastante generosa, lo cierto es que el Captur también cuenta con iluminación en el maletero y algunos ganchos para fijar el equipaje. Bajo el piso también aparece un hueco en el que podría caber una rueda de repuesto de emergencia, pero en este caso tenemos el socorrido kit antipinchazos. En todo caso, también cabría la posibilidad de abatir los asientos traseros en dos partes, 60-40, para tener una capacidad total de hasta 1149 litros. Venía a criticar al maletero del Renault Captur y ahora voy a pasar por su gama de motores dejando algunas alabanzas, y es que me parece una de las más completas de este segmento. Tiene opciones prácticamente para todos los públicos y sí que es cierto que ha perdido el diésel. Ya no ven sentido en tener ese gasoil en este tamaño, al final es un V-Sub que está muy enfocado en ciudad y por lo tanto se va a centrar en la gasolina y en la electrificación. Comenzamos con una versión tradicional de acceso que es el TCE de 3 cilindros con 90 caballos, solamente disponible con cambio manual. Aunque a partir de ahí, a partir de esa mecánica, tenemos también una versión transformada para funcionar con GLP. Se beneficia de la etiqueta Eco, también tiene un aumento de potencia hasta los 100 caballos. Una versión también para los que buscan un poco más de prestaciones sería la Mild Hybrid. En este caso con el motor de 4 cilindros y también ese sistema eléctrico de 48 voltios para conseguir la etiqueta Eco, tenemos 140 caballos de potencia, además de la posibilidad de montar el cambio manual, pero también la transmisión automática. Y a partir de ahí tendríamos las dos joyas de la corona, las dos versiones electrificadas, por un lado híbrida, Full Hybrid, que es la que tenemos aquí, y por otro lado también una híbrida enchufable. Hace un par de años probamos el híbrido enchufable, que es el tope de gama gracias a esos 160 caballos, y también el único con etiqueta cero por esa batería de 10,4 kWh, que le permitía recorrer hasta 60 km con solo electricidad. Así que ahora nos centramos en el E-Tech Full Hybrid, esa versión híbrida convencional que combina un motor de gasolina atmosférico de 4 cilindros y 1,6 litros con un motor eléctrico y con un arrancador generador de alto voltaje. En este caso se mantiene la caja de cambios multimodo de Cravots, aunque la batería es de apenas 1,2 kWh. Sin embargo, su comportamiento va a sorprender. Y llegó el esperado momento, el de ponerse al volante de este Renault Captur E-Tech Engineer. Como os decía, es la versión híbrida, que es aquella que tiene 145 caballos de potencia y 205 Nm de par, gracias a la combinación de tres motores. Tenemos el 1.6 de gasolina, ciclo Atkinson, que es el bloque principal, pero también tenemos dos motores eléctricos, uno que sí que es impulsor de las ruedas y otro que es alternador generador. Y dicho esto, creo que después de conducirlo durante unos cuantos cientos de kilómetros, me veo capacitado para decir que es la opción predilecta para aquellos que busquen un coche puramente urbano. Sí que es verdad que yo me cogería otro Captur teniendo en cuenta mis circunstancias de vivir en un pueblo de la Sierra de Madrid, pero para aquellos que hagan entornos urbanos, que vivan en el centro de la ciudad y que no se muevan tanto, no hagan desplazamientos tan largos, creo que el híbrido va a ser su opción, como digo, a tener en cuenta. Y esto se debe a que tenemos una eficiencia que para mí ha sido brutal. Me ha sorprendido mucho la eficiencia, sobre todo, pues eso, teniendo una batería muy pequeña y el rendimiento que puede sacar, pues como digo, me ha sorprendido y te lo contaré más adelante. Y también hay que tener en cuenta que el híbrido enchufable ha sido discontinuado, o eso parece, porque no está disponible actualmente en el configurador de Renault, y por lo tanto creo que ya que no tenemos híbrido enchufable, si vives en ciudad tenemos este híbrido como opción a elegir. Además, el 145 caballos de potencia está claramente por encima de la media, porque no tenemos otros motores que lleguen a ese nivel de combustión puramente dicha, y me parece suficiente para el día a día, y también me parece pues que va a estar a la altura siempre que queramos hacer un desplazamiento un poco más largo, un viaje fuera de la comunidad y fuera de la ciudad.
Las prestaciones del Captur híbrido no son nada del otro mundo, pero tampoco es lo que busca el SUV pequeño. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,9 segundos y su velocidad máxima es de 170 km/h. No es de esos modelos que te dejen pegado al asiento, pero tiene un comportamiento agradable en la mayoría de situaciones. De hecho, a pesar de ser híbrido, vemos un peso bastante contenido de 1.363 kilos. Eso permitirá que mantenga la agilidad que hacía sobresalir a las versiones de combustión más tradicionales y también que pueda ofrecer una eficiencia sobresaliente. Y como ya empezaba diciendo, una de las cosas que más me ha sorprendido de este Renault Captur híbrido han sido sus bajos consumos. Sí que es verdad que la ficha técnica ya nos decía que iba a ser un coche eficiente con un consumo homologado de 4,7 litros a los 100, pero es que en la realidad la verdad es que no se aleja mucho de esa cifra. Durante la semana de pruebas lo llevo ahora mismo con un consumo de 5,4 litros. Sí que es verdad que es algo más que lo homologado, pero también es cierto que yo no he buscado conducción eficiente y que tampoco he abusado de la ciudad. He hecho recorridos mixtos y también algunas carreteras secundarias. Por lo tanto, me sorprende que se quede en 5,4 litros teniendo ese hándicap de haberte movido fuera de la ciudad, que no es el territorio predilecto de un híbrido. Y también creo que se debe sobre todo a la puesta a punto. Es un coche que no es demasiado pesado a pesar de ser híbrido. Tenemos también un componente que para mí es diferencial y que se trata de la caja de cambios multimodo, esa caja de cambios de Cravots que anunciaba Renault hace tiempo y que me ha sorprendido por cómo es capaz de hacer hasta 15 combinaciones en función del motor que utilicemos y de la marcha en que esté seleccionada. Por lo tanto, veo una transmisión que llama mucho la eficiencia y unos consumos que están claramente por debajo de la media y que a mí me han convencido. Todo esto, por supuesto, sucede de forma automática. En el Renault Captur híbrido se apuesta por la facilidad de funcionamiento, haciendo que el conductor solamente se tenga que centrar en una conducción simple. Es cierto que puede optar a varios modos de conducción en este ejemplar. Están el Eco, el configurable MySense y el Sport. No hay diferencias sustanciales entre ellos, pero sí que cambia un poco el tacto. Además, hay un botón para forzar el modo eléctrico, algo que solo es posible si hay batería y poca demanda de potencia. Y otro elemento del que tengo que hablar positivamente es de esa batería que le da la condición de híbrido y que tiene una capacidad de 1,2 kilovatios. Así, sobre el papel, 1,2 me puede parecer una cifra muy baja. Sí que es verdad que luego en la práctica es todo lo contrario, es muy aprovechable y de hecho nos sorprendemos haciendo hasta más de la mitad del tiempo, en ciudad sobre todo, en modo totalmente eléctrico. Es algo que ya hemos dicho que se puede forzar, que también va a depender mucho de la forma de conducir, del territorio donde lo hagamos e incluso del modo de conducción seleccionado. Pero he de decir que me ha gustado, me ha sorprendido esa batería y también creo que se le puede sacar mucho partido a la regeneración porque en muy pocas ocasiones la he visto agotada, cosa que pasaba en los híbridos de antaño. En este caso depende mucho de cómo lo conduzcamos, pero la recuperación de energía se hace simplemente por el rodar por inercia. Ahora mismo que no voy pisando el acelerador, ese movimiento de las ruedas hace que se cargue. Lógicamente tenemos un híbrido y eso significa que tenemos frenada regenerativa y cada vez que pisemos el pedal de freno haremos que esa energía generada pase a estar en la batería. Y por último, siempre se puede forzar un poco más utilizando la posición B del cambio. Tirando un poquito más hacia nosotros, seleccionamos esa B y hace que la retención sea un poco mayor y que eso haga que también nos llegue más energía a la batería para utilizar posteriormente en ese modo eléctrico, que es precisamente como lo estamos moviendo ahora mismo. ¿Echamos de menos levas en el volante para esa retención? Pues especialmente no. La verdad es que no echo de menos esas levas para variar la retención. Ya tenemos la B y tampoco vamos a tener una conducción one pedal porque no se trata del híbrido enchufable. Por lo tanto, es un híbrido que para mí es una opción muy adecuada para medio plazo y sobre todo también para aquellos que se muevan en ciudad. Ese es el territorio predilecto para este coche, en el que consigue unos consumos bajos y también en el que se siente más a gusto por la puesta a punto del chasis. Lo cierto es que el Captur también tiene aplomo en vías rápidas, pero su deportividad es muy escasa y en carreteras secundarias salen a reducir algunos fallos. No termina de convencer una dirección poco precisa y comunicativa. La suspensión con eje delantero tipo McPherson y paralelo deformable en el trasero no está mal, lo mismo que el sistema de frenado con discos de mayor tamaño en los híbridos que cumplen su función. El Renault Captur es un reflejo del mercado actual. Al final vemos cómo los fabricantes quieren contentar al gran público haciendo coches
por ejemplo, del segmento B-Sub, que es de los más vendidos y es en el que está este Captur, o también con versiones electrificadas, que son de las más buscadas y que está muy presente con este Captur E-Tech, que es totalmente híbrido. Para mí y para muchos forofos del motor esto será una mala noticia, ya que no hay tanta originalidad en el mercado y se han perdido algunas carrocerías. Hace unos años había coches que simplemente brillaban con luz propia gracias a esa diferenciación. Aunque también he de decir que tenemos también productos muy completos y que gustan a casi todos los usuarios, porque en este Captur es muy difícil sacarle pegas, al tener un atractivo muy evidente a nivel estético, una tecnología muy completa en su interior, una gama mecánica también muy completa y por último un comportamiento realmente equilibrado. Aunque, como te digo, tengo que sacarle un par de fallos a este coche y voy a comenzar diciendo que algunos mandos del interior no me gustan y hacen que pierda ese nivel de calidad del que hablábamos anteriormente. La segunda, tenemos un maletero muy pequeño y claramente por debajo de la media. Y la última sería el precio, sobre todo cuando hablamos de una versión tope de gama como esta que tenemos aquí. Porque no hay que olvidar que el ejemplar puesto a prueba es un E-Tech Engineer y eso hace que su precio sea más de esos 27.016 euros que anunciaba esta versión de partida. El tope de gama está realmente bien equipado, como hemos podido ver, pero también hay que pagar los 31.631 euros que cuesta. Es una tarifa algo elevada, pero también hay que mencionar que sus rivales directos como el Kona o el Juke cuestan más. Además, siempre existe la posibilidad de ahorrarse algo haciendo una visita a coches.com para descubrir sus notables ofertas de VN o por si interesa financiar o llevarte el Captur en la modalidad de renting. Y ahora sí, llegamos al final de la videoprueba junto a este Renault Captur E-Tech, la versión híbrida del modelo, y solamente me queda despedirme dándote las gracias por habernos visto en este vídeo hasta el final. Y por supuesto que no falte también la petición de la suscripción. Si activas la campanita te avisaremos cada vez que lancemos un nuevo vídeo y eso pues siempre es beneficioso para ti y también para nosotros. Por último, si te ha gustado este vídeo nos puedes dejar un like y si no te ha gustado o si tienes algún tipo de sugerencia te leemos como siempre en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.